En el sudoeste de los Estados Unidos y al norte de México vivían los indios pueblos. Tenían una particularidad que llamó la atención de los españoles. Vivían en casas de varios pisos y, más extraño todavía, todos los asentamientos de los indios pueblos estaban construidos en sitios fortificados y generalmente muy altos. El asentamiento de la Roca de Acoma era el más seguro de todos. Se levantaba sobre una piedra que terminaba en una meseta enorme. Allí estaba la ciudad de Quérez, cuyos bordes asomaban a precipicios que sus partes menos violentas eran de unos 50 metros de altura. Para subir solo había un camino bien custodiado. Por las otras paredes era casi imposible, puesto que eran perpendiculares al suelo y a veces, desde la perspectiva del escalador, se inclinaban hacia afuera. La primera vez que los españoles supieron de esa curiosa ciudad fue en 1539, cuando a Fray Marcos, descubridor de Nuevo México, le hablaron de una gran fortaleza llena de indios sabios en cuestiones de construcción. Ni Fray Marcos ni otros conquistadores trataron de establecerse allí y dejaron a los indios pueblos en paz. En 1598 llegó a Nuevo México el adelantado Oñate y quiso dominar la región. Muchas tribus, los tanos, picuríes, tehuas y taos, se sometieron formalmente al régimen español. Al ver su fácil sumisión, Oñate se sintió muy animado y decidió visitar personalmente las fortificaciones más importantes. Algunos grupos no habían adscrito a la corona. Bueno, por un lado salió Oñate y por otro su edecán, Juan de Saldívar, con 50 hombres. Lo primero que hizo Oñate fue visitar a los pueblos allá en la Roca de Acoma. Acampó con algunos soldados al pie de los acantilados. Bueno, los principales de la ciudad bajaron desde lo alto de la roca y solemnemente juraron aliarse a la corona española. Oñate, muy orgulloso, el tipo, les advirtió acerca de la importancia del paso que acababan de dar y les dijo, un poco agrandado, que si violaban su juramento serían tratados como rebeldes a su majestad. Bueno, los jerarcas indios trataron a los españoles muy amistosamente, dijeron aceptar todo e invitaron a Oñate y a sus hombres a subir a la ciudad. La verdad es que estos indios habían mandado espías entre las tribus que ya se habían sometido a la corona y sabían que Oñate era el más peligroso de los invasores. Y la invitación a subir a la ciudad era en verdad una trampa. Bueno, Oñate, junto a sus soldados, llegó a la cima y rápidamente intuyó algo. Empezó entonces a rehusar cada invitación que se le hacía de pasar a determinada casa o acercarse a algún balcón rocoso para ver el paisaje. Muy atento y con toda rapidez abandonó la población. Y aquel rasgo de prudencia lo salvó, porque dentro de una de las casas estaban esperando para matarlo. Oñate abandonó la Roca de Acoma, pero poco después llegó hasta allí Juan de Saldívar, el edecán de Oñate, que andaba dando vueltas por ahí cerca. Había salido, como se dijo, a convertir a otros indios, convertir y a sojuzgar. También fue bien recibido por esta gente y también fue invitado a subir a la ciudad. Y Saldívar no fue cauto. Subió con 16 hombres. Había en el lugar tantas maravillas, era la gente tan cordial, que los visitantes pronto olvidaron toda sospecha y gradualmente fueron dispersándose para ver las cosas que más les llamaban la atención. Finalmente los mataron. Juan de Saldívar fue la primera víctima. Oñate vino a enterarse de semejante traición de quienes habían jurado pertenecer a la corona,
porque algunos soldados de Saldívar habían logrado salvarse. 5 pudieron saltar al vacío y aunque cayeron desde 50 metros, solo uno se mató. Los otros cayeron sobre arena y maltrechos fueron huyendo como pudieron y se salvaron. Durante algunos días se mantuvieron al costado de la roca hasta que al final los encontraron otros soldados y finalmente fueron rescatados por Oñate, que estaba en la colonia de San Gabriel. Allí se juntaron todos y pensaron qué hacer con los pueblos, los indios pueblos y la roca de Acoma. Oñate dijo que si semejante atropello quedaba sin castigo, etcétera. Sí. Pensaba que los indios envalentonados no dejarían con vida a ningún español y todas esas cosas que se piensan en casos como este. Y un hombre se ofreció para capitanear la expedición. Era Vicente de Saldívar, el hermano del edecán muerto. En enero de 1599, Vicente de Saldívar salió de San Gabriel a la cabeza de 70 hombres. Como se ve, eran modestas expediciones. Solo unos cuantos iban armados con mosquetes. La mayoría no eran arcabuceros, sino piqueros armados únicamente con lanzas y espadas. Iban arrastrando, eso sí, un pequeño pedrero, una especie de catapulta, que era su única arma de artillería, por así decirlo. Cuando llegaron al pie de Acoma, Vicente de Saldívar envió, como era formal, a un heraldo a leer la intimación a rendirse en nombre del rey de España. Dice el cronista que desde lo alto recibieron por respuesta insultos, piedras, flechas y otras porquerías. Era evidente que era indispensable tomar Acoma por asalto. Saldívar hizo disparar entonces unos pocos arcabuces por un lado, mientras que por otro hacían su ascenso la mayoría de los hombres que llevaban atado el pedrero, aquella catapulta. Bien, llegaron a la cima y empezó, según los cronistas, una de las más tremendas luchas cuerpo a cuerpo que registra la historia de América. Peleando en proporción de 1 contra 10, Saldívar se abrió camino y tomó, más bien destruyó, la ciudad de Queres, allí en la roca de Acoma. No quedó nada, hasta tal punto no quedó nada que no existió ningún despliegue colonial. Saldívar terminó con el lugar y se retiró. En aquella lucha murieron 503 pueblos y 16 españoles. Las mujeres fueron llevadas hasta un convento en San Gabriel para que las educaran en el cristianismo. Tiempo más tarde, otros indios, también llamados pueblos, se trasladaron hasta Acoma para reconstruir la ciudad de Queres, aunque quebrantados, como para pensar en otra guerra, mostraron, eso sí, una implacable hostilidad hacia los españoles, hasta que una nueva conquista, esta vez por otros medios, vino a terminar con los enfrentamientos. Lo que sucedió fue lo siguiente. En 1629, Fray Juan Ramírez quiso ir a Acoma. Le dijeron que lo iban a matar, y no le importó, y salió solo y sin armas. Llegó hasta la roca, empezó el ascenso, y en cuanto los indios pueblos vieron que se acercaba un español, le lanzaron una lluvia de flechas. Pero no le dieron. En medio del frenesí que se había armado arriba por semejante llegada, una muchacha de Acoma tropezó y cayó por el precipicio. Vino a caer sobre unos yuyos, no llegó abajo, cayó cerca, entre unos yuyos cerca de donde estaba Fray Juan, y donde no podían verlos los indios, quienes creyeron que la chica había caído hasta el último suelo y había muerto. Fray Juan se acercó hasta la indiecita y la llevó sana y salva hasta arriba. Al ver el aparente milagro, los pueblos recibieron a Fray Juan como a un mago, y allí vivió 20 años y logró convertir a casi todos,
que además aprendieron a leer y a escribir en español. Cuando murió Fray Juan en 1664, los pueblos que habían sido los más feroces parecían ser los indios más dóciles de Nuevo México. Algunos expedicionarios, como Diego de Vargas, pudieron ver que en la punta de la roca de Acoma, en medio de la reconstruida Queres, se levantaba una iglesia. Aquí termina esta breve historia de la ciudad destruida de Queres. Termina también esta breve historia de las extrañas construcciones de estos indios. Roza apenas las poco frecuentes historias de los indios que prosperaban en aquellas regiones de los Estados Unidos. Nos hace acordar también a otros indios que vivieron en alturas todavía más impresionantes. Estoy pensando en los amautas de Machu Picchu y en aquellos caminos también fáciles de ser defendidos por poca gente. Nos hace acordar también a los muchachos de Masada. Claro, totalmente, ahí donde el pueblo de Israel eligió el suicidio también, ¿no? De algún modo hay algo de siniestro en la rendida ferocidad de los pueblos. Ciertamente, Alejandro, porque estaba recordando que poco tiempo después, un siglo después más o menos, andarían por ahí dos muchachitos de 20 y pico, menores de 30 años, ambos llamados Lewis y Clark, a los que Jefferson les dijo nada más que marcharan hacia el oeste y vieran qué encontraban. Estos dos tipos encontraron muchas plantas que no conocían y encontraron indios y se cruzaron con los pueblos justamente y vieron que eran sumisos. ¿Y en qué concluyó esto? Que un siglo después de que fueran Lewis y Clark y los encontraran así, viniera la conquista, lo que llaman los norteamericanos la conquista del oeste, claro. Y vieron algunos la necesidad, la conveniencia a veces de ser medio arisco para la llegada de extranjeros, que no todos los extranjeros que llegan son igualmente buenos o igualmente malos. Pero cuando uno hace un viaje hacia algún lugar, lo puede hacer en términos de invasión o en términos de inmigración. Hoy estaba disfrutando de una bella lectura donde se recuerda que a España los árabes no llegaron como invasores, sino que fueron cruzando, no hubo jamás un ejército que llegara, fueron cruzando y haciéndose amigos de las muchachas y generando una cultura maravillosa que prosperó del 711 al 1492, pero que después alguien decidió que eran invasores en un lugar que ni siquiera se llamaba España cuando llegaron y fueron echados malamente, quizás porque no se habían ido a tiempo. Y en ese sentido pensaba que le pasa a veces a las personas que tienen una meta, ya sea por aventuras, o por ejemplo, gente que se va de un país que está mal para ir a otro que está próspero, o gente que va del campo a la ciudad o a la inversa, buscando algún tipo de ideal. Y hay decisiones, Alejandro, que, igual que pasa en la cultura del sudoeste norteamericano, son de ese modo. Otro ejemplo que a usted le va a gustar es el de los navajos, que alguna vez fueron rebeldes, fueron sometidos, fueron masacrados, y en la Segunda Guerra Mundial garantizaron que los códigos norteamericanos jamás fueran descifrados por los nazis. Exactamente. Por usar su idioma, ¿no? Es una escritura paradoja de la historia. Usaron el idioma navajo. Pero lo que decía es que siempre existe la tentación del regreso cuando a uno le va muy bien, o la tentación del regreso cuando a uno le va muy mal, y que para evitarlo es que justamente Hernán Cortés, por ejemplo, quemó las naves. Pero hay decisiones que también son como un viaje y uno no puede ser advertido por la masacre del adelantado, del lugarteniente o del edecán, y que si uno supiera el abismo que lo espera ahí o la tribu hostil que lo espera, seguramente tomaría otra decisión, porque no siempre hay un buen espíritu que lo mira a uno y le diga, tú que puedes, vuélvete. Y tú que puedes, vuélvete o vuélvete. Es la hermosa canción criolla que vamos a escuchar en la voz de Suma Paz.